días. Alex Vilca, el portavoz de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas y Áreas Protegidas. Qué gusto, Alex. Muy buenos días para ti. Muy buenos días, Jimena. Pues muy buenas noches en Bolivia. Agradecido por este contacto y de la audiencia. Yo decía al principio que Bolivia debe pasar el examen periódico universal ya dentro de un mes. Es un proceso que mide la situación de los derechos humanos del país y hace algunas recomendaciones para mejorarlas. Tú has tenido una importante exposición esta mañana. Así es, Jimena. A partir del 3 de noviembre, nuestro país, el Estado boliviano, va a ser evaluado por este mecanismo que ha implementado las Naciones Unidas. Entonces, la mayoría de los países, son 193 países los que tienen sus representantes, altos comisionados que se encuentran en Ginebra, y también la sociedad civil tiene la oportunidad de asistir a esta serie de reuniones que serían reuniones previas a lo que va a ser la evaluación periódica universal. Entonces es muy importante poder hacer diálogo, poder hacer contacto, explicar lo que está ocurriendo en nuestro país con mayor detalle, y pues en primera vez hemos estado haciendo la delegación. Estuvo conformado por 3 representantes de los sectores indígenas y campesinos, la hermana Ruta Lipas, el hermano Francisco Romero de Tariquía y mi persona, y ha sido para mí hasta ahora una experiencia bastante gratificante en el sentido de quizás por primera vez venir hasta este espacio y poder tener la oportunidad de hablar, de contar, de transmitir lo que está ocurriendo en nuestro país, dado de que la imagen de Bolivia es pues positiva aún hacia el mundo, estimada Jimena. ¿Cómo está la imagen en este momento del gobierno después de que se promocionara tanto desde la cumbre de la Madre Tierra? ¿Cómo está? Porque esta denuncia está llegando a diferentes organismos internacionales y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, el Tribunal de la Madre Tierra, la Organización de Estados Americanos. Son diferentes organismos internacionales, tribunales internacionales que ya han podido comprobar cuál es la situación de los pueblos indígenas en el país. Es lo que por lo menos nosotros sentimos que, claro, digamos que hemos estado haciendo estos esfuerzos no solo desde los pueblos indígenas, quizás desde otros sectores de la sociedad civil, esforzándonos por transmitir, por dar a conocer muchos hechos de violación a los derechos de los pueblos indígenas, derechos humanos, derechos de la naturaleza. Sin embargo, quiero decirle al pueblo boliviano, contarle al pueblo boliviano de que aún la imagen del presidente Evo Morales como un gran héroe, defensor de la Madre Tierra y gran también defensor de los derechos humanos, se mantiene en estas esferas todavía con bastante fuerza. Entonces nos está costando, diría, a la delegación, hasta lo que hemos hecho ahora, todavía es la gente, quienes nos escuchan, resisten a creer de aquellas violaciones que estamos sufriendo, no solo los pueblos indígenas, sino el pueblo boliviano en su conjunto, estimada Jimena. Bueno, en noviembre, como dije, Bolivia va a rendir ante la ONU su examen periódico universal sobre su desempeño en derechos humanos. Tengo entendido que en este encuentro hay una delegación de defensores de la naturaleza y más de 50 organizaciones de la sociedad civil. Así es, fue una coalición de 50 organizaciones, entre plataformas, colectivos, ONGs, pueblos indígenas, las que hemos preparado en una serie de reuniones un informe que se conoce como examen periódico universal, lo llaman también informe alternativo, informe sombra, para que pues los estados
conozcan de manera previa cuáles son las violaciones en los cuales estamos enfocándonos desde la sociedad civil. Hemos señalado al menos cuatro problemáticas importantes. Uno tiene que ver con la violación a los derechos de la naturaleza, en razón a los múltiples proyectos y megaproyectos que se están implementando en nuestro país. Quizás lo que más se ha conocido ha sido el tema de la carretera por el Tignis, pero luego el pueblo boliviano conoce de que tenemos una cantidad de otros proyectos, el caso de Tarija en el sur de Bolivia, el caso de las mega hidroeléctricas Chepete, El Bala en la cuenca del río Beni, el caso de las mega hidroeléctricas en la cuenca del río Grande, conocido como el complejo Rositas. Madre de Dios, con la prospección y exploración petrolera que han estado llevando a cabo las compañías chinas y han dado cuenta de la existencia de nuestros hermanos no contactados en esta región, probablemente los toromonas. Y así lo último, más grave, es pues el avance de la frontera agrícola y ganadera, que ya se ha llevado más de 5.3 millones de hectáreas en lo que es el bosque seco chiquitano, que corresponde a la cuenca amazónica, y muy poco probablemente también se dice de lo que está ocurriendo en la cuenca cerrada, en la cuenca endorreica, que es donde está la región del Popó. Las actividades mineras prácticamente están causando tremendos daños al medio ambiente, a la naturaleza, poniendo en riesgo de exterminio a los pueblos indígenas. Me refiero a la nación Urus Chipaya, que han tenido que abandonar y migrar de estas regiones. Entonces, muy poco o nada se ha dicho de esto. Bolivia va a enfrentar el tercer examen periódico universal. Ya eso significa que hubo dos exámenes previos, el 2010 y el 2014, en los que acumuló 350 recomendaciones. De estas 350 recomendaciones, apenas alrededor de 20 están referidas a la situación de violación de derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza, lo cual certifica pues al gobierno de que está haciendo un excelente trabajo. Por ello la importancia, por ello tan importante que nosotros hubiéramos llegado hasta este espacio y contar, como te decía Jimena, en primera persona lo que está ocurriendo en nuestro país. Muchísimas gracias, Alex. Gracias por esa valiente y oportuna participación, tanto tuya como la de Ruth Alipas Kuki, con quien tuvimos también el placer de poder conversar con ella y saber que todas las demandas de los pueblos indígenas y las naciones indígenas están siendo escuchadas en un organismo internacional que en noviembre próximo ya va a dar su evaluación al gobierno de Bolivia. Gracias, Alex. A esta hora, ¿qué hora tiene usted en Ginebra, Suiza? Muchísimas gracias, Jimena, pues por este espacio, por este contacto. Un gran saludo a nuestro pueblo, al pueblo boliviano, y que mantengamos esa fortaleza para seguir adelante. Muy bien. La diferencia de horario, Alex, ¿en qué hora tienes tú allá? Bueno, son 6 horas de diferencia que tenemos acá. Ya son las 4 de la mañana ya. Para amanecer en la madrugada. Bueno, muchísimas gracias, Alex Vilca, por estar en contacto con Jaque Mate. Gracias y buenos días para ti. Muchísimas gracias. Hasta pronto, Jimena. Muchas gracias, Alex Vilca, vía Skype desde Ginebra, Suiza, precisamente cómo los pueblos indígenas están exponiendo hoy en el panel de consulta global sobre el rol de instituciones nacionales de derechos humanos en las Naciones Unidas. Estamos a pocos días de las elecciones, todavía falta para el silencio electoral, por eso agradezco la presencia de 2 candidatos a diputados por el movimiento Tercer Sistema que nos